Complicaciones de las otitis medias. Las complicaciones se clasifican en intratemporales, las más frecuentes, e intracraneales. Intratemporales. 1. Mastoiditis. Es la complicación más frecuente de la OMA en niños, aunque en adultos es más frecuente que aparezca como complicación de una OMC. Se manifiesta por dolor e inflamación retroauricular en el contexto de una otitis media. Suele drenar lateralmente a través de la piel retroauricular o fistulizar a la pared posterior del CAE, fístula de Gillet. Más raramente drena por la punta de la mastoides dando el acceso de Bethel, superficial, o de Mouret, profundo, en contacto con la vena yugular interna. Se trata con antibioterapia endovenosa y drenaje quirúrgico, miringotomía o mastoidectomía. 2. Petrositis. Cuando la mastoiditis afecta la punta del peñasco aparece el síndrome de Gradenigo. 3. Laberintitis. La inflamación del laberinto puede ser secundario a una OMA, aunque es mucho más frecuente en las OMC. Si solo hay inflamación, aparece una laberintitis serosa que se caracteriza por vértigo y nistagmo irritativo junto con hipoacusia perceptiva reversibles con el tratamiento. Si hay pus en el interior del laberinto, aparece una laberintitis purulenta, en la que el nistagmo es paralítico, bate hacia el lado sano, y la cofosis es irreversible. Recuerda la típica fístula del conducto semicircular lateral producida por el colesteatoma, en que el vértigo puede inducirse por aumentos de presión en CAE o presión del trago, signo de la fístula. El diagnóstico es con RM y se tratan con antibiótico y cirugía. 4. Parálisis facial, sobre todo por colesteatoma en adultos. En niños una causa posible es la OMA, que como se comentó requeriría miringotomía. Intracraneales. 1. Meningitis otógena, por S. pneumoniae o H. influenzae. 2. Abscesos cerebrales. 3. Trombofeblitis del seno sigmoide o lateral, manifestándose con cefalea, fiebre y edema y dolor retroauricular. Otosclerosis. Se trata de una enfermedad de herencia autosómica dominante que afecta principalmente mujeres de raza blanca. Debuta sobre los 20-30 años con hipoacusia de transmisión progresiva y acúfenos, siendo bilateral en el 80% de los casos. Típicamente empeora con el embarazo. Se debe a la formación de focos otosclerosos que normalmente se localizan en la vena oval, fijando la platina del estribo, aunque hay casos de otosclerosis coclear con hipoacusia perceptiva y mixta. La exploración es muy típica. Con otoscopia se puede ver el signo de Schwarze, enrojecimiento del promontorio, en casos de enfermedad activa. Los diapasones indican hipoacusia de transmisión, con Schwabach alargado y Gillet patológico. La audiometría tonal muestra gap óseo aéreo con muesca de Carhart, caída de la VO en 2000 Hz. Timpanograma con complianza disminuida y reflejo estapedial ausente, con fenómeno on-off al inicio. El tratamiento es quirúrgico, estapedectomía, recambio del estribo por una prótesis conectada al yunque, o estapedotomía. Se realiza una platinotomía para desengancharla de la cápsula óptica. Patología tumoral del oído medio. El único tumor que debes dominar es el paraganglioma o tumor glómico, ya que se trata del más frecuente del OM. Su origen son células paraganglionares de la cresta neural que crecen en el tímpano, glomus timpánico, o en el golfo de la yugular, glomus yugular. La clínica dependerá de la localización. Así en los timpánicos se manifiesta con acúfeno pulsátil, sincrónico con el pulso que disminuye con la comprensión de la carótida. Son tumores muy vascularizados que reciben aporte de la carótida externa.
El timpanograma es plano pulsátil y la otoscopia muestra una masa rojiza pulsátil en el OM. Los yugulares dan clínica de comprensión de pares craneales, síndrome del agujero yugular o rasgado posterior de Bernet. Noveno, décimo, décimo primero. El diagnóstico es por RM y arteriografía con embolización previa a la cirugía para disminuir el riesgo de sangrado. Patología del oído interno. La presbiacusia es la enfermedad coclear más frecuente, afectando al 25% de los mayores de 60 años. Suele deberse a degeneración del órgano de Corti y se manifiesta como una hipoacusia perceptiva bilateral simétrica, progresiva y en ocasiones con acúfeno agudo. Al igual que todas las hipoacusias perceptivas cocleares, la pérdida de audición es peor en frecuencias agudas. Aparece una mala inteligibilidad del lenguaje y fenómeno de reclutamiento. La hipoacusia brusca se caracteriza por ser una hipoacusia perceptiva unilateral brusca. Se instaura en menos de 24 horas e intensa que se acompaña de acúfenos y alteración del equilibrio. Es frecuente el antecedente de infección de vías respiratorias altas. La etiología suele ser idiopática, aunque a veces puede detectarse una causa, esclerosis múltiple, LES, PAN, y sobre todo el neurinoma del acústico. Se trata con cortis y vasodilatadores. Los fármacos son una causa importante de ototoxicidad, que puede ser preferentemente coclear o vestibular. Entre los fármacos cocleotóxicos recuerda todos los aminoglucósidos, excepto streptomicina y gentamicina, cisplatino y carboplatino, furosemida, quinina, eritromicina, vancomicina y AAS en altas dosis. Los vestibulotóxicos son streptomicina y gentamicina. El trauma acústico puede ser agudo, por exposición única a un ruido muy intenso, que produce acúfeno e hipoacusia perceptiva unilateral, o crónico, por exposición mantenida a ruidos intensos, como sucede en las hipoacusias profesionales. En este caso, la afectación es bilateral. Un signo precoz del trauma acústico es la aparición en la audiometría de un escotoma en 4000 Hz que va profundizando hasta afectar a todas las frecuencias agudas. Neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es con diferencia el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Se trata de un schwannoma del ramo vestibular del octavo par craneal que crece en el interior del CAI, conducto auditivo interno. La clínica es por crecimiento y compresión de estructuras. Inicialmente da una hipoacusia perceptiva unilateral progresiva, aunque hasta un 10% se manifiestan con hipoacusia brusca, acompañada de acúfeno agudo y continuo. La mayoría presentan inestabilidad y solo un 7% vértigo, ya que el crecimiento lento del tumor permite la compensación central. La hipoacusia muestra todas las características de las hipoacusias perceptivas retrococleares, muy mala inteligibilidad verbal y adaptación patológica. Con el crecimiento progresivo comprime primero al trigémino, parestesias e hipoestesias facial con abolición del reflejo corneal, después al facial con parálisis facial y signo de Hilsenberger, y finalmente pares craneales bajos, tronco y cerebelo. Neurinoma del acústico. Debes recordar, el neurinoma se origina del nervio vestibular antes de mezclarse con el nervio auditivo para formar el octavo par. El signo de Hitzelberger es una hiperestesia de la zona del CAE inervada por el séptimo par. La presencia de neurinomas del acústico bilaterales es típico de la neurofibromatosis tipo 2. Como método diagnóstico de screening son útiles los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, siendo el método de elección la RM con gadolinio. El tratamiento es quirúrgico. Síndromes vestibulares periféricos. Debes diferenciar los siguientes cuadros clínicos. Síndrome de Meniere. Se debe a un aumento de endolinfa.
hidrops endolinfático, de etiología normalmente idiopática, enfermedad de Meniere. Cursa con crisis recurrentes de vértigo espontáneo, acúfenos, hipoacusia neurosensorial coclear, más intensa para frecuencias graves, y sensación de plenitud en el oído. Con la evolución el vértigo mejora, pero el acúfeno y la hipoacusia se hacen constantes. Un 20% de los casos son bilaterales. El tratamiento de fondo es con dieta hiposódica, diuréticos y betahistina. Cuando el tratamiento médico es insuficiente, se pasa al quirúrgico. Cuando la audición está conservada, se hacen técnicas conservadoras: descompresión del saco endolinfático, sección del nervio vestibular, infusión de gentamicina por la ventana redonda, y cuando la hipoacusia es severa, se realiza laberintectomía. Neuritis vestibular. Es la segunda causa más frecuente del vértigo, después del VPPB. De etiología vírica, produce una crisis única de vértigo espontáneo con audición normal. Dura varios días y en la mitad de los casos la recuperación no es completa, quedando una paresia vestibular unilateral. Vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB. Causa más frecuente de vértigo periférico. Es más frecuente en ancianos y puede haber antecedentes de traumatismo craneal. Se producen crisis de vértigo posicional, con el giro de la cabeza, de 1 minuto de duración. El diagnóstico es con la maniobra de Dix-Hallpike y el tratamiento con las maniobras de reubicación canalicular, Epley y Semont. Fracturas de peñasco. Son las fracturas más frecuentes de la base del cráneo. Se diagnostican mediante TC. Pueden ser longitudinales, timpánicas, extralaberínticas. Son las más frecuentes, 70%, y las menos graves. Afectan al oído externo y medio al transcurrir paralelas al eje del peñasco. La clínica es de hipoacusia de transmisión, otorragia, signo de Battle, equimosis retroauricular y ocasionalmente otolicuorrea. La parálisis facial es rara y reversible. La otoscopia demuestra escalón en la pared del CAE y desgarro timpánico con otorragia. La clásica proyección radiológica de Schuller es la indicada en este tipo de fracturas. Transversales, neurales laberínticas. Son menos frecuentes, 20%. Afectan al oído interno, ya que la fractura es perpendicular al eje del peñasco. La clínica es de cofosis con vértigo intenso y parálisis facial frecuente e irreversible. La otoscopia puede mostrar hemotímpano o ser normal. La proyección de Stenbers es la ideal. Oblicua, tímpano-laberíntica, es la combinación de las anteriores, con afectación de todas las zonas del oído y afectación constante del nervio facial. Nervio facial. El nervio facial está compuesto por fibras con funciones muy distintas. Fibras motoras para los músculos de la expresión facial y el músculo del estribo. Fibras parasimpáticas para la secreción lacrimonasal, procedentes del nervio petroso superficial mayor, y para la secreción salival de las glándulas sublingual y submaxilar, nervio cuerda del tímpano, y fibras sensitivas que recogen la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, nervio cuerda del tímpano, y la sensibilidad cutánea del área de Ramsay-Hunt. Además es importante conocer el recorrido que hace por el hueso temporal en el interior del conducto de Falopio y las ramas que da para conocer la topografía exacta de una lesión del nervio. Se distinguen 3 porciones. 1. La porción laberíntica. Discurre por el CAI junto al octavo par. Al llegar al primer codo, formado por el ganglio geniculado, da su primera rama o nervio petroso superficial mayor. 2. La porción timpánica. Discurre en el interior del conducto de Falopio hasta llegar al segundo codo, dando su segunda rama o nervio del músculo del estribo. 3. La porción mastoidea. Antes de salir de la mastoides, da su tercera rama o nervio cuerda del tímpano. Después de salir por el agujero estilomastoideo, da la rama sensitiva de Ramsay-Hunt,
y se introduce en la parótida, donde se divide en dos ramos que inervarán la musculatura facial. Recuerda de neurología que las parálisis faciales centrales, supranucleares, conservan la musculatura frontal, mientras que las periféricas afectan toda la hemicara. Parálisis facial. Entre las causas de parálisis facial periférica debes recordar parálisis facial idiopática o de Bell. Es la más frecuente de todas. Se cree que la causa es una infección vírica, VHS y CMV, que producirían isquemia del nervio por edema y compresión. Son factores de riesgo la diabetes, la HTA y el embarazo. El tratamiento es con corticoides más menos aciclovir y protección ocular para evitar úlceras corneales. Si en la electroneurografía se objetiva importante degeneración axonal, está indicada la cirugía descompresiva. El pronóstico es bueno con un 70% de recuperaciones completas. Traumáticas. La segunda causa más frecuente. Suelen aparecer después de fracturas de peñasco o cirugía, sobre todo de parótida, ya que el nervio facial pasa entre los lóbulos superficial y profundo de la glándula parótida. Síndrome de Ramsay-Hunt o zóster óptico, por reactivación del VVZ, que produce otalgia intensa y aparición de vesículas en el área de Ramsay-Hunt y faringe. Se acompaña de parálisis facial de mal pronóstico y afectación del octavo par craneal, vértigo, hipoacusia y acúfeno. Se trata con aciclovir. Otras causas son tumores, neurinoma del acústico, colesteatoma o MA, otitis externa maligna y sarcoidosis, fiebre uveoparotídea o síndrome de Guilford. La clínica de la parálisis facial periférica afecta toda la hemicara, produciendo pérdida de las arrugas frontales, desviación de la comisura labial hacia el lado sano y epífora con incapacidad para cerrar el ojo, signo de Bell. El resto de manifestaciones clínicas dependerán del sitio donde se produzca la lesión neural. Si la lesión es proximal a la salida del nervio cuerda del tímpano, habrá disgeusia de los 2/3 de la hemilengua ipsilateral e hiposialia, que pueden valorarse con una gustometría y sialometría respectivamente. Si la lesión es proximal a la salida del nervio cuerda del tímpano, se añadirá a la clínica anterior algiacúsia, por ausencia del reflejo estapedial, cosa que puede objetivarse en la impedanciometría. Finalmente, si la lesión es proximal a la salida del nervio petroso superficial mayor, se añadirá a todo lo anterior una disminución de la secreción lagrimal, objetivable con el test de Schirmer. Para establecer el grado de lesión y el pronóstico de la parálisis, se utiliza la electroneurografía en los primeros días de la lesión. Posteriormente será la electromiografía la que servirá para el seguimiento del cuadro. Laringología. Recuerdo anatómico. Debes tener unas nociones de la anatomía de la laringe. Se pueden diferenciar 3 partes. Supraglotis, que contiene la epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos, cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, y los ventrículos de Morgagni. Glotis, que es el espacio delimitado por las cuerdas vocales verdaderas, y los aritenoides. Subglotis, que va desde la cara inferior de las al borde inferior del cartílago cricoides. Todo el epitelio de la laringe es de tipo respiratorio, cilíndrico ciliado, excepto las cuerdas vocales, que es plano, poliestratificado, no queratinizante. Los cartílagos que forman el esqueleto laríngeo son el tiroides, el cricoides, epiglótico y los 2 aritenoides. La membrana tiroioidea une la laringe con el hueso hioides y está atravesada por el pedículo vasculonervioso laríngeo superior, entre el ligamento vocal, en el interior de la cuerda vocal, y el cricoides está el cono elástico. Finalmente, entre cricoides y tiroides está la membrana cricotiroidea, donde se realiza la coniotomía.
La función de los músculos intrínsecos de la laringe y su inervación es importante para comprender la clínica de las parálisis laríngeas. La mayoría de los músculos cierran la glotis, cricoaritenoideo lateral, iteraritenoideo y tiroaritenoideo lateral, mientras que el cricoaritenoideo posterior la abre. El tiroaritenoideo medial, músculo vocal, y el cricotiroideo se encargan de tensar la glotis. Todos estos músculos están inervados por el nervio laríngeo inferior o recurrente, excepto el cricotiroideo, que lo está por la rama externa del nervio laríngeo superior. La inervación sensitiva es por la rama interna del nervio laríngeo superior. Ten presente el largo recorrido del nervio recurrente izquierdo que pasa por debajo del callado aórtico. Esto explica que un aneurisma de aorta pueda manifestarse con disfonía, al igual que un tumor de Pancoast del pulmón izquierdo. Parálisis faringolaríngeas. Debes saber localizar el punto de lesión nerviosa con las características clínicas que te cuenten. Cuando se trate de una parálisis supranuclear central, la clínica será de parálisis espástica acompañada normalmente de otra sintomatología neurológica. La causa más común serán los ACVA. Si la lesión es nuclear, la clínica será de voz aérea, por posición intermedia o en abducción de las cuerdas vocales, disfagia y aspiraciones frecuentes con anestesia laríngea. Las causas de lesión del núcleo ambiguo del vago a nivel vulvar serán los ACVA, con mayor frecuencia. Recuerda el síndrome de Wallenberg. Las lesiones periféricas del nervio vago, de proximal a distal, serán 1. Lesión del tronco común del vago antes de la salida de las ramas faríngeas, clínica igual a la parálisis nuclear, con afectación frecuente de otros pares craneales bajos a nivel del agujero yugular, síndrome de Bernet, 9º, 10º, 11º. Una causa frecuente son los tumores de la base del cráneo, como el cáncer de Kabum o el paraganglioma yugular. Si la lesión es posterior a la salida de los ramos faringios, no habrá disfagia. 2. Lesión del nervio laríngeo superior que dará poca sintomatología, en forma de fatiga vocal o voz débil por un déficit en la tensión de las cuerdas, disfunción del músculo cricotiroideo, pero con cuerdas en posición normal. También habrá aspiraciones por anestesia del vestíbulo laríngeo. La causa más frecuente es la cirugía de la glándula tiroides. 3. Lesión del recurrente que se expresa con una disfonía por voz bitonal, ya que la cuerda paralizada queda en posición paramediana o abducción. La afectación bilateral producirá disnea. Este nervio es el que más frecuentemente se lesiona secundariamente a la cirugía del tiroides y paratiroides. Intubaciones traumáticas, cáncer de esófago o vértice pulmonar y enfermedades cardíacas y de la aorta. Pseudotumores laríngeos. La etiología de estos cuadros es común y se debe a la combinación del abuso vocal y de irritantes, alcohol y tabaco. La clínica es similar, disfonía, tos irritativa y carraspeo, siendo la exploración de las cuerdas indispensable para su diagnóstico. Los cuadros más importantes son 1. Los nódulos vocales, causa más frecuente de disfonía en mujeres y niños. Su causa es el abuso vocal y por ello aparecen en cantantes y profesoras. La exploración muestra 2 nódulos simétricos en el tercio anterior de las cuerdas y el tratamiento inicial es la foniatría. 2. El pólipo vocal, que es la tumoración benigna más frecuente en hombres. Se localiza también en el tercio anterior, pero es unilateral. Se trata con microcirugía. 3. El edema de Reinke debido principalmente al alcohol y tabaco. Se manifiesta como una tumefacción sésil de aspecto gelatinoso a lo largo de toda la cuerda y bilateral. El tratamiento es la de corticación o cordotomía con láser, primero de una cuerda y en un segundo tiempo la otra. 4. La paquidermia de contacto se caracteriza porque el habla es dolorosa. En la exploración se observa una úlcera dolorosa en la parte posterior de las cuerdas,
en la apófisis vocal y una dureza contralateral reactiva. Recuerda que el espacio de Reinke es un espacio virtual entre la mucosa de la cuerda vocal y el ligamento vocal. Laringoceles. Los laringoceles son dilataciones del ventrículo laríngeo de Morgagni. La mayoría son en varones asintomáticos y unilaterales. La etiología suele ser por aumentos de presión intralaríngea en trompetistas o tosedores crónicos, aunque más raramente puede ser secundario a un carcinoma de ventrículo o congénito. Pueden ser internos, provocando disfonía y disnea, externos, provocando tumoraciones cervicales que aumentan con el Valsalva, o mixtos, siendo estos últimos los más frecuentes. El tratamiento, si dan síntomas, es quirúrgico. Patología tumoral de laringe. Hay una serie de circunstancias que predisponen al cáncer de laringe. Entre ellas están las laringitis crónicas inespecíficas que se dividen en atróficas e hiperplásicas. Estas últimas se clasifican en rojas, mucosa engrosada e hiperémica, y blancas, leucoplasia y papiloma escamoso del adulto. De todas ellas, las que tienen riesgo de degenerar son las hiperplásicas, aunque las blancas degeneran más, sobre todo el papiloma escamoso del adulto. Las laringitis crónicas precancerosas, al igual que todos los tumores de cabeza y cuello, con la excepción de los nasosinusales y del cavum, se relacionan con el tabaco y el consumo de alcohol. Otros carcinógenos demostrados para el cáncer de laringe son productos químicos de la industria química y textil y el virus del papiloma humano, VPH. Recuerda que el cáncer de laringe es el más frecuente de los tumores de cabeza y cuello, afectando con mayor frecuencia a varones en la sexta década de la vida. También es importante saber que los pacientes con cáncer de faringe o laringe tienen un riesgo de hasta el 25% de desarrollar una segunda neoplasia primaria en pulmón, esófago o área faringolaríngea en los 5 años siguientes. El tipo histológico más frecuente de cáncer laríngeo es el carcinoma epidermoide y el factor pronóstico más importante son las metástasis ganglionares cervicales. La localización del tumor no solo influye en la clínica, sino también en el pronóstico. Los tumores supraglóticos son los más frecuentes y se manifiestan inicialmente con síntomas vagos, parestesias faringias o sensación de cuerpo extraño. El paciente suele consultar cuando aparece odinofagia, con otalgia refleja y disfagia, siendo ya estadios avanzados con frecuentes metástasis ganglionares cervicales. En cambio, los tumores glóticos tienen un pronóstico más favorable por dos razones, porque al manifestarse como disfonía se diagnostican antes y porque la ausencia de drenaje linfático de la glotis hace muy improbable las metástasis ganglionares. Los subglóticos presentan disnea y estridor cuando tienen ya un tamaño significativo, siendo el pronóstico malo. El estadiaje del cáncer laríngeo sigue la clasificación TNM. De forma orientativa recuerda que T1 significa que el tumor solo invade una estructura de la zona en que se haya originado. T2, cuando el tumor invade dos localizaciones y las cuerdas vocales son móviles. T3, cuando la cuerda vocal está fija. Y T4, cuando invade cartílago o sale de la laringe. N indica las metástasis ganglionares. Y M, las metástasis a distancia, muy infrecuentes. En el tratamiento se combina la cirugía, laringectomía parcial siempre que se pueda, con la radioterapia y la quimioterapia en los estadios más avanzados. Cuando el tumor es supraglótico, siempre se realiza vaciamiento cervical bilateral, mientras que en los glóticos normalmente no es necesario. Laringitis agudas. Las laringitis agudas son procesos de etiología infecciosa que se manifiestan más en niños por presentar una vía aérea más estrecha y reactiva a estímulos. Debes diferenciar la epiglotitis del resto porque es la más grave. Epiglotitis o laringitis supraglótica, clásicamente causada por H. influenzae tipo B. Se manifiesta en niños de 2 a 6 años con un cuadro brusco de fiebre, malestar general, disnea, odinofagia intensa con disfagia y babeo.
El niño adopta la posición de trípode, sentado con el cuello en hiperextensión, y es típica la voz en patata caliente. La RX simple lateral de cuello detecta el edema epiglótico. Está contraindicada la exploración laringoscópica por riesgo de desencadenar un espasmo laríngeo. El tratamiento es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, intubación orotraqueal o traqueotomía, ceftriaxona y corticoides. Laringitis glotosubglótica. Es más frecuente que la epiglotitis. Afecta a niños más pequeños, siendo la etiología vírica para influenza. La clínica es de catarro seguido de tos perruna, estridor inspiratorio y disnea leve. Laringitis estridulosa o espasmódica. Suele aparecer después de un catarro como crisis de estridor por la noche que despiertan al niño y que ceden con la humidificación ambiental, al abrir la ventana. Como curiosidad recuerda que en la epiglotitis del adulto sí se puede explorar la laringe. Patología congénita y traumática de la laringe. La laringomalacia es la patología congénita laríngea más frecuente. Se debe a una hiperlaxitud del cartílago, sobre todo de la epiglotis, que produce estridor inspiratorio que aumenta con el llanto en niños menores de 6 meses. No requiere tratamiento y desaparece antes del año de vida. La parálisis de cuerda vocal unilateral es la segunda en frecuencia, pero la estenosis subglótica congénita es la que precisa con más frecuencia traquetomía en menores de 1 año. Las estenosis laringotraqueales adquiridas suelen ser por intubaciones prolongadas, si se prevé una intubación prolongada, y por traquetomías en primer anillo o por coniotomías. Se diagnostican por fibroscopia y TC cervical. La traqueotomía es una técnica quirúrgica que debe realizarse siempre en segundo o tercer anillo traqueal, y nunca en el primero, para evitar estenosis laringotraqueales. La coniotomía o cricotirotomía no es sinónimo de traqueotomía de urgencia, ya que se abre la subglotis por la membrana cricotiroidea y no la tráquea. Solo está indicada en casos de extrema emergencia fuera del medio hospitalario, debido al riesgo de graves estenosis laríngeas. Faringología. Recuerdo anatómico. La faringe es un conducto que va desde la base del cráneo hasta el inicio del esófago. La dividimos en 3 regiones. Nasofaringe o rinofaringe, que va desde las coanas hasta la cara posterior del paladar blando. En ella encontramos las amígdalas faríngea, adenoides y tubárica, cerca de la apertura de la trompa de Eustaquio. Orofaringe, que se extiende desde la nasofaringe hasta el borde libre de la epiglotis y contiene las amígdalas palatinas y la base de la lengua. Hipofaringe, que llega hasta el límite inferior del cricoides. Está constituida por los 2 senos piriformes, la región retrocricoidea y la pared posterior. El tejido linfoide de la mucosa de la faringe forma el anillo linfático de Waldeyer, cuyos componentes tienen un desarrollo progresivo con la edad. En la primera infancia predomina la amígdala faríngea, en la segunda infancia las amígdalas palatinas y en el adulto la amígdala lingual. Esto explica la distribución de la frecuencia de patología amigdalar en relación con la edad, como veremos más adelante. La inervación sensitiva de la faringe es por el plexo faríngeo, que contiene ramas del 9º y 10º par craneal, mientras que la inervación motora es por el vago, tal y como sucede con la laringe. Recuerda que el periestafilino externo o tensor del velo del paladar está inervado por el 5º par craneal. Hiperplasias amigdalares. La hiperplasia de la amígdala faríngea, adenoides o vegetaciones, se presenta en niños menores de 6 años con una clínica obstructiva e inflamatoria. La obstrucción de la rinofaringe produce insuficiencia respiratoria nasal con respiración oral, rinolalia cerrada y ronquidos nocturnos. Puede ser tan importante
como para producir un SAOS. Recuerda que la hipertrofia adenoidea es la causa más frecuente de otitis serosa y esta la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en la primera infancia. Las adenoides actúan como reservorios de patógenos, facilitando episodios repetitivos de rinosinusitis y otitis media aguda. El diagnóstico se hace por RX simple lateral de Cavum y endoscopia. La hiperplasia de amígdalas palatinas, anginas, afecta a niños en edad escolar con clínica de disfagia y voz gangosa que, al igual que la anterior, puede provocar un SAOS. Recuerda que el crecimiento unilateral de las anginas debe biopsiarse para descartar patología tumoral, carcinoma epidermoide o linfomas no Hodgkin. El tratamiento quirúrgico de las hiperplasias amigdalares se realiza cuando se cumple alguna de las indicaciones reflejadas en la tabla. Infecciones amigdalares. La adenoiditis se manifiesta con una clínica idéntica a la hiperplasia, añadiéndose fiebre y malestar general. La etiología es vírica, rinovirus y adenovirus, o bacteriana, neumococo y H. influenzae. Las amigdalitis agudas están causadas frecuentemente por virus. Dentro de las bacterianas, el patógeno más frecuente es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Recuerda las manifestaciones sistémicas no supurativas de la fiebre reumática y la glomerulonefritis posinfecciosa. La clínica es de fiebre, odinofagia y otalgia refleja, y en la exploración puede mostrar placas blanquecinas sobre unas amígdalas inflamadas y enantema, petequias en el paladar. El tratamiento de elección es la penicilina. La amigdalitis de la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, VEB, es clínicamente muy similar, aunque se presenta en adolescentes con intensa odinofagia y astenia. Y en la exploración hay adenopatías generalizadas, no solo cervicales, y hepatoesplenomegalia. El resto de amigdalitis específicas están resumidas en la tabla. Es importante diferenciar la gingivoestomatitis herpética, con vesículas en toda la cavidad oral y labios agrupadas en racimo, de la herpangina, con vesículas aisladas en pilares amigdalinos y paladar blando. Fíjate que la escarlatina está causada por ciertas cepas de estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Complicaciones locales de las infecciones faríngeas. Las infecciones cervicales profundas derivadas de una amigdalitis aguda suelen ser polimicrobianas. Se distinguen tres complicaciones: el absceso periamigdalino, el parafaringio y el retrofaringio. La más importante, por ser la más frecuente, es el absceso periamigdalino, que suele presentarse en adultos. El absceso se localiza entre la amígdala y el músculo constrictor. La clínica es de amigdalitis que no mejora y que típicamente se hace unilateral con aparición de trismus. En la exploración se observa un abombamiento del pilar amigdalino que desplaza la úvula hacia el lado sano. El diagnóstico es por punción y aspiración del espacio periamigdalino y el tratamiento con penicilina intravenosa y corticoides, suficiente para el flemón donde aún no hay pus, junto al drenaje por desbridamiento si ya está en fase de absceso, presencia de pus. El absceso parafaríngeo se sitúa lateralmente al músculo constrictor y se manifiesta por tortícolis. El diagnóstico es por TC cervical y el tratamiento requiere drenaje por cervicotomía para evitar la tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, sepsis postanginosa o enfermedad de Lemierre. El absceso retrofaríngeo puede provocar disnea y una complicación muy grave, mediastinitis, por lo que el drenaje debe ser urgente. Patología tumoral. De la patología tumoral benigna debes dominar el angiofibroma nasofaringio juvenil, preguntado en varias ocasiones en el examen. Se trata del tumor benigno más frecuente de la rinofaringe. Se presenta en varones adolescentes como epistaxis de repetición y síntomas de obstrucción nasal.
Tiene un crecimiento localmente invasivo, pudiendo crecer hacia senos paranasales o endocráneo. En la rinoscopia posterior se observa como una masa violácea muy vascularizada y el diagnóstico es por imagen, RM y arteriografía. La biopsia no se hace por riesgo de sangrado masivo, siendo el tratamiento quirúrgico con embolización previa. Los tumores malignos de las distintas regiones de la faringe se caracterizan por compartir el mismo tipo histológico. Los carcinomas epidermoides son los más frecuentes y la capacidad de metastatizar a las cadenas ganglionares cervicales. De hecho, la presencia de adenopatías cervicales es la forma de presentación más frecuente. El cáncer de Cavum o rinofaringe tiene varias cualidades que lo hacen especial. Se presenta por igual en hombres y mujeres, a edades más tempranas. No guarda relación con el tabaco ni el alcohol, y sí con la exposición a nitrosaminas y la infección por VEB. Es endémico en China, y el tratamiento es la radioterapia, no la cirugía. La presencia de otitis serosa unilateral persistente en un adulto te debe poner en la pista de este tumor, que se acompañará de adenopatía cervical, insuficiencia respiratoria nasal y afectación de pares craneales en fases más tardías. Los carcinomas de orofaringe e hipofaringe se relacionan con el consumo de tabaco y alcohol, siendo más frecuentes en varones de edad entre los 55 y 65 años. Los de orofaringe se localizan más frecuentemente en amígdala, y la clínica es de parestesias faríngeas con adenopatías cervicales que progresa a odinofagia con otalgia refleja y disfagia. El tratamiento es quirúrgico y en casos avanzados se combina con radio y quimioterapia. Recuerda la posibilidad de un linfoma no Hodgkin ante el aumento unilateral de tamaño de la amígdala. Los de hipofaringe se localizan en seno piriforme, 80%, pared posterior, 15%, y retrocricoides, 5%. En mujeres del norte de Europa con síndrome de Plummer-Vinson, aumenta la frecuencia de cáncer retrocricoideo. La clínica y el tratamiento es similar a los de orofaringe, con un pronóstico malo. En todos los tumores de faringe se debe realizar tratamiento de las cadenas ganglionares cervicales, incluso ante la ausencia de extensión ganglionar, NO. La aparición de segundas neoplasias primarias en mucosa aerodigestiva está aumentada tal y como sucede en el cáncer de laringe. Rinología. La rinología es un tema secundario que no debe hacerte perder más tiempo del estrictamente necesario. Lo más preguntado ha sido la patología tumoral nasosinusal. Es importante conocer el sitio de drenaje de los distintos senos. Recuerda, meato superior, drenan las celdas etmoidales posteriores. El seno esfenoidal lo hace un poco más atrás, en el receso esfenoidal. Meato medio, drena las celdas etmoidales anteriores y los senos frontal y maxilar. Meato inferior, drena el conducto lacrimomuconasal. También es importante saber que la irrigación nasal es mixta, ya que depende de la carótida interna, a través de la oftálmica de las ramas etmoidales, y de la carótida externa, a través de la maxilar interna de la esfenopalatina y palatina ascendente. Ambas circulaciones confluyen en la zona anterioinferior del septum, conocida como área de Kieselbach, origen de la mayoría de epistaxis. Epistaxis. Debes conocer el manejo de una epistaxis, ya que esta es la urgencia rinológica más frecuente. Lo primero es realizar una anamnesis que recoja información sobre la cuantía de la hemorragia y sobre posibles factores etiológicos. HTA, DM, coagulopatías, enfermedad de Rendu-Osler. Posteriormente se explora mediante una rinoscopia anterior que permitirá diagnosticar la mayoría de los sangrados. Recuerda que el área de Kieselbach es el origen del 90% de las epistaxis anteriores. En un porcentaje bajo de casos la hemorragia es posterior
y se observa explorando la orofaringe. Normalmente la compresión local permite controlar el sangrado, pero a veces se requieren taponamientos, sobre todo en las posteriores, donde se utilizan sondas con balón. Embolizaciones, nunca en la arteria carótida interna por riesgo de afectación de la rama oftálmica, o ligaduras. Síndromes nasosinusales. Los síndromes nasosinusales pueden dividirse en dos grandes grupos según se traten de cuadros agudos con predominio de rinorrea o cuadros más crónicos con signos de obstrucción nasal. Entre los primeros tenemos 1. Las sinusitis agudas que se manifiestan con cefalea que empeora al agacharse, rinorrea purulenta unilateral y dolor a la palpación del seno afecto. Los patógenos responsables son neumococo, H. influenzae y M. catarrhalis, siendo los anaerobios importantes en la sinusitis maxilar de origen dentario. Aunque el diagnóstico es clínico, la radiología puede demostrar veladura de senos y niveles hidroaéreos. El tratamiento es médico con amoxicilina, clavulánico, antiinflamatorios y vasoconstrictores. El seno afecto con mayor frecuencia depende de la edad del paciente. En adultos es el maxilar y en niños el etmoidal. 2. La rinitis alérgica. Suele detectarse un aumento de eosinófilos IgE y los cornetes están pálidos y brillantes. Vasomotora por hiperfunción parasimpática, mostrando en la rinoscopia una mucosa tumefacta y enrojecida, y la coriza o catarro común por rinovirus. Dentro de los cuadros con predominio de la sintomatología obstructiva tenemos 1. La sinusitis crónica que provoca insuficiencia respiratoria nasal con rinorrea periódica, predominan los anaerobios y el tratamiento suele ser quirúrgico. 2. La rinitis crónica hipertrófica. Debido a episodios repetitivos de rinitis agudas, se produce un crecimiento excesivo del cornete inferior que requiere la conchotomía. Y las rinitis atróficas, donde debe recordar la ocena. Se trata de un cuadro característico de mujeres asiáticas jóvenes que presentan cacosmia con costras fétidas en la cavidad nasal con anosmia del que la padece. Puede requerir cirugía mediante la operación de Eyre. 3. Pólipos nasosinusales, que se discuten a continuación. Un tipo de sinusitis no bacteriana importante es la mucormicosis rinocerebral. Está causada por hongos del género Mucor que típicamente afectan a diabéticos descompensados, cetoacidótico, en forma de sinusitis que se extiende rápidamente a órbitas, paladar y cerebro. Es muy sugestiva la presencia de una escara necrótica en el paladar y la parálisis de pares craneales oculomotores. El tratamiento es con anfotericina y desbridamiento quirúrgico, con un pronóstico pobre. Fíjate en la pregunta 78 del test. Los pólipos nasales aparecen por mecanismos inflamatorios crónicos de la mucosa nasosinusal, dando una clínica muy similar a las rinitis alérgicas, obstrucción, rinorrea e hiposmia. En la rinoscopia aparecen como masas semitransparentes en granos de uva. Suelen ser múltiples y la localización más frecuente es el seno etmoidal. Hay una excepción que es el pólipo antrocoanal de Killian y consiste en un pólipo único que crece del seno maxilar hacia la coana. La tríada ASA o enfermedad de Widal consiste en la asociación de poliposis bilateral junto con asma e intolerancia al AAS. El tratamiento son los corticoides tópicos y orales, vasoconstrictores y antihistamínicos. No obstante, se requiere de cirugía endoscópica con frecuencia y la recidiva no es infrecuente. Patología tumoral nasosinusal. Los tumores benignos son raros. El tumor maligno más frecuente es el carcinoma epidermoide, siendo la localización más frecuente el seno maxilar. Recuerda que al igual que el cáncer de Kabum, los tumores nasosinusales no tienen relación con el tabaco ni el alcohol.
Es importante recordar la relación entre la exposición al polvo de madera o serrín y el adenocarcinoma de etmoides. El adenocarcinoma es el segundo en frecuencia en adultos y tiene peor pronóstico debido a su neurotropismo, extensión al SNC. El papiloma invertido es una lesión precancerosa que se origina en el cornete y meato medio, predisponiendo al carcinoma epidermoide. Es importante saber que las causas de insuficiencia respiratoria nasal unilateral varían según la edad del paciente. Así, en un niño se debe descartar la presencia de un cuerpo extraño intanasal y en un adulto el carcinoma epidermoide nasosinusal, sobre todo cuando se acompaña de rinorrea sanguinolenta. La clínica de los tumores nasosinusales depende de su localización, pudiendo aparecer algias faciales, signos bucodentarios, orbitarios. No suele dar adenopatías cervicales y el tratamiento es quirúrgico. En niños son frecuentes el rabdomiosarcoma y el histiocitoma. Estomatología. De este tema debes tener unas nociones básicas. Fíjate que lo más preguntado son las enfermedades de la mucosa oral. Debes saber que tanto la infección por el VHS tipo 1 como por Coxsackie A pueden dar lesiones vesiculosas que evolucionan a úlceras dolorosas. Sin embargo, en la primoinfección herpética las lesiones están por toda la mucosa oral, mientras que en la herpangina, por Coxsackie A, las lesiones se restringen a los pilares amigdalinos y paladar blando. Otro cuadro causado por Coxsackie es la enfermedad mano-pie-boca, que cursa con vesículas en las zonas mencionadas. La estomatitis aftosa es frecuente y suele ser idiopática, pero puede ser una manifestación de enfermedades sistémicas como la enfermedad de Behçet, síndrome de Reiter, anemia megaloblástica, VIH. Multitud de enfermedades dermatológicas tienen manifestaciones en la mucosa oral. Pénfigo vulgar, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, líquen plano. Sobre la patología de la articulación temporomandibular, debes conocer el síndrome de dolor-disfunción que afecta a mujeres jóvenes con estrés. Se manifiesta con dolor, a veces como otalgia o cefalea, chasquidos y limitaciones de la abertura bucal. El tratamiento es con AINE y miorrelajantes, siendo necesario el empleo de férulas y cirugía si no cede. Los tumores más frecuentes de la cavidad oral son carcinomas epidermoides, de labio, suelo de boca o lengua, que aparecen en varones de 50-60 años, fumadores y bebedores. La presencia de una lesión ulcerada o leucoplásica de más de 15 días de evolución debe ser biopsiada. Como en otros cánceres de cabeza y cuello, las metástasis ganglionares cervicales son el factor pronóstico más importante. Patología de las glándulas salivales. En el esquema se resume lo más importante de cada glándula. Las glándulas salivares mayores son las parótidas, submaxilares y sublinguales. La parótida drena por el conducto de Stenón una secreción serosa sin mucina que aumenta con la deglución por estímulo del noveno par craneal. Su patología es básicamente infecciosa, sialoadenitis aguda y crónica, y la patología tumoral suele ser benigna, siendo el adenoma pleomorfo el más frecuente. La submaxilar drena por el conducto de Wharton una secreción mixta, seromucosa. Su patología es obstructiva por litiasis en el conducto. La sublingual tiene una secreción muy mucosa que es drenada por varios conductos en el suelo de la boca. La inervación de ambas glándulas es por el facial, nervio cuerda del tímpano, y son las responsables de la secreción salival en reposo. Cuanto menor es el tamaño de la glándula, mayor es la incidencia de tumor maligno. La frecuencia de tumores malignos en la parótida es bajo, siendo el más frecuente el carcinoma mucoepidermoide. En las glándulas salivales menores y en la submaxilar, el maligno más frecuente es el cilindroma, que produce dolor intenso por extensión perineural. En niños es frecuente el adenocarcinoma. La presencia precoz de parálisis facial se debe a tumores muy agresivos de parótida
como el carcinoma epidermoide. La PAAF es el método diagnóstico fundamental de estos tumores y el tratamiento es quirúrgico. Patología cervical. Patología congénita. Las masas cervicales son frecuentemente de origen congénito. Si la masa es lateral, lo más probable es que sea un quiste branquial, siendo el quiste del segundo arco branquial o del seno cervical el más frecuente. Y si es medial, un quiste tirogloso, que asciende con la deglución y que en su tratamiento quirúrgico se debe resecar el cuerpo del hioides para evitar recidivas. Patología tumoral cervical. Dentro de la patología tumoral cervical debes recordar el quemodectoma o glomus carotídeo. Se trata de una masa laterocervical en la bifurcación carotídea con movilidad lateral, pero no vertical, por estar adherida a la carótida. Al igual que los glomus del oído medio, son masas muy vascularizadas, pulsátiles y con soplo que disminuye con la presión carotídea. El diagnóstico es con arteriografía o angio-RM y el tratamiento quirúrgico. Es para nota recordar que antes de la cirugía se debe descartar que el tumor sea funcional mediante el estudio de catecolaminas en orina. Patología de los ganglios linfáticos. La patología de los ganglios linfáticos se divide en inflamatoria, adenopatías móviles, dolorosas y de consistencia elástica, y tumoral. Dentro de esta última categoría encontramos los linfomas, adenopatías múltiples, móviles y de consistencia firme, pero no pétrea. El diagnóstico requiere biopsia de todo un ganglio, ya que la PAAF no vale, y las metástasis, básicamente de carcinomas epidermoides de Cavum, hipofaringe, orofaringe, laringe, siendo adenopatías indoloras, pétreas y con fijación a planos profundos. El diagnóstico en este caso es mediante PAAF y no biopsia por riesgo de diseminación tumoral.